Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 71. Este es reconocido como el primer fotomontaje de la historia. Fue realizado por el fotógrafo británico Henry Peach Robinson en 1858 y lleva por nombre Los Últimos Instantes. En él se aprecia la representación teatral de una chica agonizando por tuberculosis, rodeada de su familia. Esta imagen indudablemente dramática se consiguió gracias a la combinación de hasta 5 negativos diferentes. Se dice que esta obra llamó la atención del príncipe Alberto, quien era el esposo de la reina Victoria, y que éste decidió comprar una copia. Ahora, un año antes, en 1857, el fotógrafo sueco Oscar Gustav Relander realizó una obra que llamó Los dos caminos de la vida. Para esta, combinó nada más y nada menos que 32 negativos. En este fotomontaje se presenta a un sabio que enseña a un joven los dos caminos que se le abren, la sabiduría y los vicios. El fotógrafo utilizó varios modelos para representar a los más de 20 personajes que aparecen en escena. Los dos caminos de la vida fue presentada por primera vez en Manchester y provocó un cierto escándalo entre la sociedad, pues se decía que representaba con demasiada realidad los vicios que criticaba. Aún así, después fue adquirida por la reina Victoria, también para su esposo el príncipe Alberto. Esto hizo que la controversia moral quedara en el olvido. Ahora, como les comenté al principio, la obra que es reconocida como el primer fotomontaje de la historia es Los Últimos Instantes de Henry Peach Robinson, pero un año antes fue publicada Los dos caminos de la vida de Oscar Gustav Relander. Por lo tanto, ¿cuál es el primer fotomontaje de la historia? Sigue siendo para algunos un tema de debate. Esta es la primera fotografía conocida de un supuesto ovni y se tomó en México a finales del siglo XIX. El 12 de agosto de 1883, el astrónomo e ingeniero mexicano José Árbol y Bonilla se encontraba estudiando la actividad de las manchas solares desde el Observatorio Meteorológico de Zacatecas, del cual él era el director. Fue entonces cuando se percató de una serie de objetos oscuros que cruzaban frente al Sol. Él aseguró haber visto más de 300 de estos cuerpos y logró tomar esta fotografía. Con los años, expertos sugirieron que se pudo haber tratado de aves o insectos, y un análisis realizado en 2011 por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México planteó que pudo haber sido fragmentos de un cometa, el cual pasó a una corta distancia de la Tierra. Aún así, los seguidores del movimiento ufológico propusieron que habían sido naves extraterrestres. Este es el retrato de Cristo más famoso en la historia del arte. Fue creado por primera vez en 1924, siendo en ese momento un dibujo a carboncillo, y el artista fue el estadounidense Warner Sallman. Este hombre trabajaba en publicidad como ilustrador comercial, y la cabeza de Cristo, como se llama esta obra, fue diseñada para la portada de una revista evangélica. En su momento, Sallman llegó a declarar que la imagen fue una visión milagrosa que tuvo en una madrugada, pero la fama llegaría para la imagen después de que Sallman la hiciera nuevamente en 1940, pero esta vez como pintura al óleo. Y es que con el paso del tiempo y los embates de la Segunda Guerra Mundial, el país la vio como el ícono apropiado para representar a Dios y a la patria. Fue entonces exhibida en infinidad de lugares, como bibliotecas, juzgados, oficinas de correos, escuelas y hogares. La imagen ha logrado tanto auge que es utilizada en iglesias de varias confesiones cristianas, además de que se han vendido más de 500 millones de copias. Acá podemos ver a la pepita de plata más grande del mundo. Esta fue encontrada en 1894 en la mina Smuggler, ubicada en Aspen, Colorado, y se informó que pesaba 1060 kilogramos. Debido a su gran tamaño, era imposible sacarla intacta de la mina, por lo que fue dividida en 3 pedazos. El más grande de ellos pesaba 830 kilogramos. Solo existen unas pocas fotografías de este sorprendente hallazgo porque se fundió casi tan rápido como se descubrió. Un espécimen mineral como este es extremadamente raro, por lo que sería muy valorado por los coleccionistas, pero en aquel entonces solo valía lo que valía la plata. La Mona Lisa es el cuadro más famoso del mundo, y en el 2013, una de sus réplicas se convirtió en el cuadro más pequeño de la historia. Este fue creado por un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Georgia, utilizando una técnica denominada nanolitografía termoquímica. Por su diminuto tamaño,
fue denominada la Mini Lisa, y es que solo tiene 30 micrómetros de ancho, es decir, aproximadamente un tercio del ancho de un cabello humano. Los investigadores utilizaron un microscopio de fuerza atómica para aplicar la técnica antes mencionada, la cual se basa en aplicar calor para conseguir variaciones en las concentraciones moleculares en la nanoescala. Cuanto más calor, mayor concentración de moléculas, con lo cual se consiguen sombras más claras. Así que adaptando la temperatura, se puede conseguir una imagen en escala de grises. Cabe destacar que los investigadores decidieron recrear la Mona Lisa después de que alguien afirmara que la nanolitografía termoquímica no era lo suficientemente precisa como para crear una obra de arte. El ejército de Estados Unidos, durante la guerra de Vietnam, roció aproximadamente 80 millones de litros de herbicidas y defoliantes sobre este país, además de algunas regiones de Laos y Camboya. El objetivo era despejar los densos bosques para descubrir los escondites del Vietcong, además de cortarles el suministro de alimentos. Entre los químicos, el más esparcido fue el agente naranja, el cual contenía una dioxina altamente tóxica. Fuentes vietnamitas estiman que entre 2 y 4 millones de personas fueron afectadas por este químico y que incluso 3 generaciones después de esta operación, muchos niños nacen con graves malformaciones. Cabe destacar que muchos soldados norteamericanos también fueron fumigados con este químico mientras se encontraban en territorio vietnamita, por lo que en 1984 un grupo de veteranos demandó a las compañías que suministraban el agente naranja al gobierno de Estados Unidos, logrando que se pagaran más de $100 millones en indemnización para los soldados sobrevivientes. Por su parte, las demandas presentadas por el pueblo vietnamita han sido desestimadas, pues el uso del agente naranja no era una guerra química y por lo tanto no constituía una violación del derecho internacional. El agente naranja recibió su nombre por el color de las rayas con las que se marcaban los barriles que lo contenían. El 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia, un empleado del Museo del Louvre, robó el cuadro conocido como la Mona Lisa. El modus operandi fue el siguiente: Perugia se escondió en un armario del museo durante la noche. A la mañana siguiente, desmontó el cuadro de la pared, le quitó el marco, lo escondió bajo su abrigo y salió del museo por la puerta principal. Pasaron 28 horas, hasta que un pintor que quería apreciar el cuadro se dio cuenta que este no estaba en su lugar y avisó a los cuerpos de seguridad. Esto fue posible porque en aquel momento se estaban tomando fotografías de muchos de los cuadros del museo, por lo que era normal que hubiera huecos en las salas, ya que los cuadros se fotografiaban en una sala privada. Vincenzo tenía la intención de vender la pintura, pero como el robo se convirtió en un fenómeno mundial, no pudo hacerlo. De hecho, días después del robo, el museo batió récords de visitantes, pues las personas asistían a ver el espacio vacío que había dejado el retrato. El ladrón escondió la obra de arte en el fondo falso de un baúl de madera, y no fue sino hasta 2 años y 4 meses después que intentó venderla al director de una galería italiana, pero este avisó a la policía y el ladrón fue apresado. Vincenzo fue juzgado y recibió una pena de solo 8 meses de prisión, pues aunque se declaró culpable, él alegó que solo quería devolver la pintura a su patria. El acto fue catalogado por la prensa de la época como el robo del siglo, y fue a partir de este hecho que la Mona Lisa se convirtió en una de las obras más reconocidas del mundo. Otro dato curioso de este evento es que el pintor Pablo Picasso fue considerado sospechoso del robo. Resulta que él, años antes, había comprado 2 estatuillas que habían sido robadas del Museo del Louvre, y es por esto que fue interrogado por la policía, pero finalmente se demostró que no tuvo nada que ver con este caso. Este fue el Castillo Halls, un hotel construido en Chicago entre 1890 y 1892. Su propietario fue Herman Westermuget, mejor conocido como Dr. Henry Howard Halls. Lo llamativo de este hotel es que las habitaciones estaban provistas de trampas. Habían laberintos, cuartos ocultos y puertas corredizas, con las cuales el dueño podía quitarle la vida a sus inquilinos. Él contrató a varias constructoras, a las cuales les reclamaba e interrumpía el contrato. Así lograba no pagarles y mantener en secreto su plan macabro. Los cuartos tenían ventanillas disimuladas por las cuales el doctor podía espiar a las personas. Además, habían tuberías de gas que, si él decidía abrir, podía asfixiar a los clientes. Un montacargas y 2 rampas era lo que utilizaba para llevar a los cuerpos a una bodega, donde o los disolvía con ácido, o los incineraba, o los cubría con cal. El hotel fue inaugurado y en 1893 se llevó a cabo en Chicago una exposición mundial. Muchas personas llegaron a la ciudad y se hospedaron en el Castillo Halls. Las víctimas preferidas
preferidas de este hombre eran mujeres jóvenes, ricas, guapas y que viajaban solas. Para cuando terminó la exposición, el flujo de inquilinos bajó, así que el doctor decidió incendiar el hotel para cobrar el seguro, pero no contaba con que la aseguradora haría una inspección y descubriría sus trampas. Él huyó a Texas y cometió otros delitos, y para cuando fue juzgado por el hotel, confesó haber asesinado a 27 personas, pero la policía estima, según las pruebas recogidas, que la cifra de víctimas podría rondar las 200 mujeres. A mediados de la década de 1950 en Roma, un zapatero diseñó los zapatos de defensa. Este calzado femenino tenía incorporado espuelas tanto en la parte delantera como en la parte trasera, con el fin de que las mujeres pudieran defenderse de cualquier hombre que quisiera atacarlas. En aquella época, la policía de aquel país se refería a los acosadores como loros, ya que las mujeres alegaban que estos siempre repetían las mismas frases tontas. Y aunque el zapatero tenía una buena intención, su creación recibió malas críticas por parte de la prensa, la cual llegó a decir que las chicas que usaran estos zapatos estarían mostrando públicamente su vanidad y que su propia buena apariencia animaría a la persecución. Y quizás fue por estas declaraciones que el calzado no se popularizó. En 1930, el fabricante de autos Studebaker tuvo una idea publicitaria muy llamativa. Construyó el auto más grande de la historia. Fue una réplica del modelo Studebaker Roadster President, el cual saldría a la venta pocos meses después. El gigante era 2 veces y media más grande que un auto convencional, medía 12 metros de largo, pesaba más de 5 toneladas y sus neumáticos tenían 2.5 metros de diámetro. Estos fueron fabricados por la marca Firestone, los cuales se aseguraron de que su nombre también resaltara, al ser las letras de color blanco. La construcción de este enorme auto se logró gracias a que 60 hombres trabajaron durante aproximadamente 3 meses. Este coche se encontraba al lado de la fábrica de Studebaker en Estados Unidos y rápidamente se convirtió en una atracción turística. Cientos de personas acudían ahí para tomarse fotos, pero obviamente con el paso del tiempo, el auto se fue deteriorando, además de recibir algunos ataques vandálicos. Por todo esto, se decidió que debía ser destruido, pero este no fue el único auto gigante que esta fábrica construyó. En 1934, para la Feria Mundial de Chicago, Studebaker presentó un coche aún más grande. Medía 25 metros de largo, 8,5 de alto y 10 de ancho, y los neumáticos tenían un diámetro de 3.81 metros. Se podía acceder a él a través de una puerta y una escalera camufladas bajo el estribo del coche, donde se encontraba un auditorio con una capacidad de 80 personas en el que se daban conferencias sobre el modelo. El 23 de septiembre de 1970, Billie Jean King y otras 8 tenistas profesionales se unieron a la promotora Gladys Hellman para lanzar oficialmente su propio circuito de tenis. Estas mujeres ya estaban cansadas de ser menospreciadas y de recibir premios hasta 10 veces menores que los hombres. Por tal motivo, firmaron contratos de $1 para jugar en este nuevo circuito. Su movimiento, recordado hoy en día como la rebelión del dólar, fue ampliamente publicitado con esta fotografía de las 9 tenistas sosteniendo billetes de $1. Los altos funcionarios del tenis trataron de intimidar a las mujeres y amenazaron con prohibirles participar en los torneos de Grand Slam, pero ellas sentían que no tenían nada que perder y era mejor arriesgar sus carreras con la esperanza de que un día todo mejorara para el tenis femenino. En 1973, el tenista retirado Bobby Riggs afirmaba que el tenis femenino era muy inferior al masculino y que por eso él, un hombre de 55 años, podía vencer a la número 1 del mundo. Fue entonces cuando se llevó a cabo un partido denominado la Batalla de los Sexos, donde se enfrentaron Billie Jean y Bobby Riggs, y ante 30.000 asistentes y una audiencia televisiva de unos 50 millones de espectadores solo en Estados Unidos, Billie Jean logró vencerlo con facilidad, haciendo respetar al tenis femenino. Ese mismo año, Jean junto a otras jugadoras funda la Asociación de Tenis Femenino, conocida como WTA por sus siglas en inglés, además de conseguir que el US Open otorgara premios iguales tanto para hombres como para mujeres, siendo este el primer gran torneo en hacerlo. En el 2020, para celebrar los 50 años de la rebelión del dólar, varias tenistas profesionales posaron para la cámara junto a un billete de $1. Myrtle Corbin
Fue una artista de circo estadounidense que vivió entre 1868 y 1928 y fue conocida como la chica de 4 patas, ya que nació con la condición de un gemelo parasitario. Este se encontraba desde la tercera vértebra lumbar. Desde ese punto, su cuerpo se duplicaba. Claro está que una estaba menos desarrollada que la otra, pero esto no impidió que quedara embarazada. De hecho, podía hacerlo de cualquiera de sus 2 pelvis. También se dice que era capaz de mover sus piernas interiores, pero estas eran demasiado débiles para caminar. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.